Hola a todos y a todas, un abrazo para todos y para todas. Esta tarde tenemos el placer y el gusto de tener a Mario Javier Sabán. Él nació en el año 1966, es un investigador y profesor de Cábala, psicólogo, teólogo, autor y filósofo argentino, de origen sefardí. Su familia, expulsada de España en 1492, se asentó en el Imperio Otomano. Es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía, en Antropología, en Psicología, en Historia, en Teología y en Matemática aplicada. Actualmente reside en Barcelona, donde dicta sus clases de Cábala. Mario comenzó sus investigaciones históricas acerca de los orígenes judíos de las familias tradicionales argentinas en 1987. Judíos conversos, el judaísmo de San Pablo, todos somos judíos o las raíces judías del cristianismo, el judaísmo de San Pablo, sinagoga e iglesia, Sot 22, el secreto, las estrategias de Satán, el mal desde la cábala hebrea o el judaísmo de Jesús son, entre otras muchas, parte de sus obras publicadas. Ha sido profesor en diferentes universidades y es en la actualidad difusor de la cábala a nivel mundial. Una definición que se hace Mario de sí es que es una parte de la nada consciente. Y yo añadiría que es un ser que transmite la conciencia, la alegría consciente, la libertad interior y que te hace despertar. Y aunque lo que escuches de él te pique o te escueza, que puede ser normal, hace que al final sanes y ocures. En otras palabras, te invita a que seas un alquimista en tu vida. Yo puedo decir que agradezco que pueda compartir con todos nosotros su vida, su conocimiento, su sabiduría y que nos regale su camino. Y con esta entrevista queremos apoyar cualquier proyecto de sensibilización cultural y social que pretenda la aceptación y consiguiente normalización de las experiencias extrasensoriales, paranormales y transpersonales como una habilidad y cualidad especial de la conciencia personal, para que así se vayan erradicando las interpretaciones de significados patológicos dados por ciertas disciplinas de la psicología y de la psiquiatría, al mismo tiempo que se vaya liberando la desinformación que ha provocado tantos y tantos perjuicios, dudas, preocupaciones, aversiones y otros miedos existentes aún en la actualidad hacia los estados no ordinarios de la conciencia. Mario, ¿qué edad tenías cuando empezaste a sentir atracción e interés por todo lo concerniente a lo luminoso, a lo trascendente, a lo sacro y eterno? ¿Y cómo fue ese despertar? Bueno, mira, habitualmente primero agradecerte, José Luis, esta presentación tan bonita. Me he sentido muy a gusto, con un gran cariño, eh, y has aceptado mi definición y me has agregado tus definiciones de alquimista, lo cual realmente me pusiera muy feliz. Mira, es un proceso, no hay un día exacto en donde uno llega a este punto, ¿no? Hay un proceso de vida, hay una biografía detrás. Eh, Quizás mi primera etapa de adolescente y de joven fue el tema intelectual, más que espiritual. Mi casa siempre se vivió muchísimo cuestión de profundidad del pensamiento. Mi madre y mi padre siempre había como reflexiones de política internacional, de temas de religión. Yo viví, podríamos decir, una educación muy rica a nivel del pensamiento, ¿no? Entonces era como muy difícil que el fruto caiga muy lejos del árbol, porque yo viví toda esa... Y sí también había una tradición, yo diría, religiosa por parte de la familia, pero no era de un fanatismo acendrado, era gente que mantenía a mi madre, mi padre moderadamente la tradición. Mi padre vive, mi madre ya falleció. Mi abuelo también, mi abuelo paterno era muy tradicionalista, mi abuelo materno menos. Es decir, que estaban en el ámbito religioso, pero muy de manera muy moderada. Entonces, mi familia tiene unas características muy interesantes porque se cumplía con una tradición, pero al mismo tiempo había un gran libre debate. Yo viví una niñez y una adolescencia con mucho libre pensamiento, sin ningún tipo de problemas de decir realmente lo que sentía, de lo que pensaba.
Mi casa siempre fue muy libre en esto, no había ningún dogma, de hecho nunca lo sentí, tampoco lo impusieron, y también las familias de donde venían mis padres y mi madre. Eran familias tradicionales que cumplían la tradición judía, pero nada dogmáticas. Ujú, Era una tradición más bien, yo te diría, bien sefaradí, judío-española, en el sentido de la moderación, ¿no? Yo recuerdo una vez que con un grupo de estudiantes de Kabbalah mío, cuando fuimos a Israel, nos atendió un expresidente del país que se llamaba Isaac Nabón, que era sefaradí también, y él dijo que la característica del mundo sefaradí es que siempre estamos en la línea media, que no caemos en los extremos. Y la verdad que tiene razón, porque los extremos dentro de la cultura judía, el abandono de la religión por una parte y la ortodoxia vienen de Europa Oriental, vienen de Rusia. Y en el mundo sefaradí siempre fue un mundo muy moderado. Nosotros no tenemos antirreligiosos ni tenemos fanáticos. Probablemente esta idea de extremismo que vino de Europa Oriental luego también entró en el mundo sefaradí. ujú, Pero habitualmente el sefaradí, siempre, cuando hablamos de sefaradí, hablamos de judío español, y yo soy descendiente, como dijiste muy bien en mi biografía, de los judíos españoles, siempre hemos tenido una visión más bien moderada de la realidad. Fíjate los pensadores, ¿no? Maimónides, Spinoza, gente que no eran ni totalmente ortodoxos, fueron bastante librepensadores, pero tampoco abandonaban la tradición. Es como que mantenían una situación más bien intermedia, más bien moderada. ujú, Y creo que eso yo lo mamé en mi familia. Quizás mamé un tipo de judaísmo que hoy quizás tampoco yo sé si existe. Ya no lo sé tampoco, ujú, porque ha habido una cierta involución, a mi modo de ver, por algunos factores que se pueden analizar, ujú, pero yo te diría que lo trascendente siempre estuvo dentro de la familia, pero sobre todo enmarcado en lo intelectual. Siempre estuvo muy enmarcado en lo intelectual. Y en esa línea fueron mis primeras investigaciones de historia y de filosofía. Lo fuerte de la cuestión espiritual apareció probablemente a fines del 99, principios del 2000. Yo tuve ahí una serie de acontecimientos biográficos ujú, en mi vida que resultaron ser que en 2 años prácticamente, mira, en 2 años cambié de país, en 2 años cambié de pareja, en 2 años, por supuesto, al cambiar de país cambié de ciudad. eh, y además la cosmovisión prácticamente me cambió. Es como que tuve una crisis, yo te diría una crisis de oportunidad, no una crisis en sentido negativo. ujú, Y al mismo tiempo, y fíjate que esto tuvo una regresión espontánea en Zúrich, pero todavía cuando no había profundizado en las cuestiones espirituales. Entonces, yo tuve un periodo, yo te diría de 2 años o tres, entre 1999 y 2002, ujú, en mi biografía, donde sucede una cantidad de acontecimientos, donde yo me veo viviendo en Barcelona, haciendo mi primer doctorado en filosofía, con una nueva relación, todavía no tenía hijos, pero decido tener hijos en Barcelona, y sobre todo, cuando llego a España, la efervescencia espiritual en mí eh, creció. Yo te diría que mi biografía se divide en dos partes. Mi desarrollo intelectual en Argentina y luego de ese periodo de transición entre el 99 y el 2002, mi desarrollo espiritual en España. Es un tema curioso, ahora que lo hago consciente contigo. En ninguna entrevista hice consciente de esto que estamos hablando, de los dos periodos que he tenido, ¿no? Como hacia los 36 años, que era la edad que yo tenía cuando me instalé en Barcelona. Y fíjate, ¿no? Esto también me llevó a otro análisis. Cuando mucha gente a los 25, 30 años, algunos jóvenes se acercan a mí y me preguntan, bueno, ya estoy cansado, terminé mi vida, ¿yo qué voy a hacer? Tenía que haber empezado mi licenciatura a los 18 y ahora tengo 30, como que, no sé, mucha gente de repente con 30 o 40 años siente que llegó tarde. ya, Yo muchas veces digo que mi doctorado yo lo empecé a los 37 y la defensa de mi primera tesis fue a los 42. Y yo un poco les pongo mi ejemplo, no quiero ser autorreferencial,
porque mucha gente a los 25 30 dice, bueno, yo ya estoy tarde para empezar una licenciatura, o estoy tarde para... Y yo digo, pero ¿qué es tarde? No comprendo nunca, nunca comprendí para mí el concepto de tarde. Siempre yo estuve dispuesto a lo que la vida un poco me llamaba. Pero sinceramente la cuestión trascendente empezó en Barcelona, empezó en España. Quedó claro, por supuesto se gestó, se gestaba, ¿no? Claro, Antes claro. se gestaba en... Pero Argentina marcó una época más bien intelectual, si se quiere, más bien racionalista de mi vida y calculo que ese racionalismo entre las crisis económicas de la Argentina Ya, me lo terminaron, me lo ya, disolvieron. ya. La propia Argentina me disolvió mi racionalismo, ¿no? Es decir, una persona racional en un país irracional, Racional. lo cual, claro, con lo cual mi racionalismo terminó en Argentina, así como empezó. Y cuando llegué aquí, me apareció lo trascendente, me apareció lo trascendente con mucha fuerza en España. Y fue aquí donde empecé mis investigaciones en Cábala. Es Mm, decir, mis investigaciones en historia y filosofía eran todas de la época de Argentina. Pero mm, cuando yo llegué aquí, aquí entré en inmersión dentro de la Cábala, porque ahí me aparecieron las grandes preguntas y se enlaza con una experiencia que tuve en Zúrich, pero que fue una experiencia curiosa, porque esa experiencia de regresión a vida pasada la tuve en mi periodo racional, en mi periodo racionalista, mm, en el periodo donde yo no estaba imbuido de esto, porque si me pasa ahora, yo te diría, bueno, estoy como muy influenciado por todo lo que estoy mm, permanentemente estudiando, mm, pero esto me sucedió y también fue una prueba de esta dimensión trascendente cuando mi mente no estaba preparada para tener esta experiencia. Por lo tanto, también fue muy interesante esa experiencia de Zúrich, que fue en febrero del 2000, donde yo tengo una experiencia contra mi propia mente que quiere bloquear mm, esa experiencia. mm, mm. Para mí, de lo que has contado, me parece muy bonito la experiencia con tu familia y esa libertad que uno puede vivir dentro de su casa con sus padres, ¿no? Sobre todo eso para mí personalmente, ¿no? Y me imagino que también para mucha gente. Para mí es, aparte de otras cosas, como puede ser profundo, es bonito que uno pueda sentirse libre y expresarse tal y como uno siente, ¿no? Para mí eso es lo más... Sí, sí, el ambiente familiar mío realmente fue muy acogedor. En este sentido, tanto yo como mis dos hermanas hemos vivido mucho la libertad, siempre podíamos preguntar, Mm, siempre mis padres intentaban contestar, siempre había debates de lo que había que hacer en la vida, de lo que no había que hacer, de mm, cuestiones éticas, de cuestiones... La verdad que he tenido un privilegio muy grande porque sé que de repente a veces las familias bloquean el claro, crecimiento de una persona. desde Y en luego. mi caso no, en mi caso al contrario, me estimularon, Mm. tuve hasta te diría una sobreestimulación, si se quiere, ¿no? Una Sí, sí. sobreestimulación, porque de alguna manera también me hicieron amar lo intelectual. Yo tuve un amor intelectual, así como hemos citado Spinoza, ¿no? El Mm, amor al conocimiento. mm, He siempre tenido un gran amor al conocimiento, siempre es mm. una de las cuestiones que yo siempre digo, que yo ya me queda claro antes de morirme lo que me va a pasar, voy a decir, me falta un libro para leer y no lo he podido leer, y no lo he Ya, podido ya, leer, ya, he llegado tarde. ya, Pero siempre he tenido muchas ansias de conocimiento. Para mí, el fundamento de la existencia es el conocimiento, ya. es el conocimiento. Es decir, vivimos para conocer, porque otra respuesta la existencia no tiene. Es Mm, decir, ese conocimiento infinito, ¿no? mm. Y qué hacemos con ese conocimiento, ¿no? Claro, y cómo lo llevamos luego a la práctica con ese Ah, conocimiento. Cómo, ah, cómo hacemos que la vida sea una vida más digna para todos, donde claro. implique la bondad, porque al final, bueno, de eso se trata al final toda la mística, ¿no? Cuando tú entras en la mística no es una elaboración intelectual, Mm, sino que es experiencial, es tu alma que realmente está vibrando, mm, vive lo que dice, ¿no? Es decir, no es predico por un lado y hago cualquier cosa por el otro, claro. sino que se tienen que aunar la teoría y la praxis. Mm, Yo creo que uno como ser humano lo intenta, toda la vida es ese intento de que esas ideas que uno tiene realmente
de bondad, de amor, se puedan hacer carne en la realidad. A veces sucede que hay imponderables que no se pueden, que hay limitaciones mm, dentro del campo de la materia para esto, para estos valores llevarlos adelante, mm, pero creo que uno tiene que seguir haciendo el esfuerzo, porque al final, fíjate, ¿no? La vida son preparativos. Permanentemente nos estamos preparando, casi prepararnos hacia la muerte, ¿no? mm, Pero es una escuela donde aquí tenemos una serie de cantidad de años que pueden ser, no sé, 60 años, 15 años, 80. Nadie sabe cuántos años uno tiene aquí. mm, Y los años que uno tiene aquí, lo que viene a hacer es aprender. mm, Porque de aquí no te vas ni con el ordenador, ni con el agua, ni con la ensalada que has comido, ni con el móvil. De aquí toda la materia queda aquí. Entonces, lo que realmente te llevas, claramente, es todo lo que has podido aprender. mm. Está clarísimo que es así, ¿no? Un maestro que tuve, ¿no? Un maestro así espiritual, ¿no? Que por cierto era judío, eh, llamado, pues, como en la península se llamaban marranos, como bien tú conoces, aquí eran chuetas en Mallorca. Al final de sus días, su base fundamental, su discurso era bondad, ¿no? Practicar la bondad, ¿no? Y eso es al fin y al cabo esa bondad consciente, ¿no? Esa bondad, pues, vivida, sentida y siendo consciente a pesar de los pesares o a pesar de lo que puedas ver en el mundo exterior, ¿no? Que tu mundo interior sea bondad. Interesante que has traído el tema chuetas. Yo trabajé muchos años con la gente chueta en Mallorca. Mm, Justamente cuando llegué a España, unos años después, fundé la organización Tarbut Sefarad, mm, que fue una organización de voluntariado de gente no judía española que apoyaba nuevamente el renacimiento de la cultura judía aquí. Y mm, un gran grupo, Miquel Segura, Pere Bonín, Roser Parés, un gran grupo de gente chueta bueno, ha trabajado mucho por esto, ¿no? Y mira qué bonito que me digas que tu maestro haya tenido este origen. Los chuetas sufrieron mucho para la gente que no, para la gente que nos está escuchando y no sabe el fenómeno chueta, fueron aquellos que se salvaron de morir en 1691 por un auto de fe de la Inquisición en Mallorca, y estos 15 apellidos, que se llamaban 15 apellidos malditos, mm, durante siglos, hasta casi fines del siglo XX, se tenían que casar entre ellos a pesar de ser cristianos, a pesar de que ellos en su identidad exterior eran cristianos. Y bueno, qué bonito que has tenido un maestro chueta, porque los chuetas con su sufrimiento, de alguna manera, tuvieron que, calculo que entender la bondad de un modo muy particular. mm. Sí, sí, muy profundo a la vez también. Mario, ¿qué personas te han ayudado tanto en lo intelectual como en la praxis experiencial en recorrer ese camino cuya brújula define tu sentido de vida? Bueno, hay muchísima cantidad de gente, ¿no? Es decir, yo desde el punto de vista de la cábala pienso que los que me ayudaron son también los que me criticaron y aquellos que me pusieron obstáculos, ¿no? Es Claro. decir, en realidad tendría que también no tener la lista solo de los que me ayudaron amorosamente, sino los que me ayudaron satánicamente, pero la lista sería muy larga para poder explicar quiénes me ayudaron de un modo u otro. Por supuesto, queda claro que mis abuelos fueron muy importantes, tanto mi abuelo Maír como mi abuelo Isaac. Mi abuelo Maír a nivel intelectual mucho más. Lo que pasa es que mi abuelo Isaac era una cuestión experiencial, digamos, más que intelectual. Entonces, ahí vi una fortaleza, una experiencia de vida, de trabajo, Mm, ¿no? Un modelo diferente de mi otro abuelo, pero los dos abuelos me influyeron mucho. Luego, indudablemente, mi madre Violeta, que en paz descanse también, me influía mucho con este amor al estudio. Y después, a lo largo del tiempo, fui teniendo diversos modelos a seguir. Una maestra que me influyó mucho, porque la tuve 2 o 3 años, fue mi maestra de historia judía, Esther Pechenik, que luego, muchos años después, la encontré en Nazaret viviendo en Israel, en Nazaret Illit, y con la cual mantengo un contacto, una amistad después de tantos años. Ella me influyó mucho porque me hizo amar mucho la historia, sobre todo que fue mi primera disciplina.
Luego, en el bachillerato no tuve grandes influencias. Sí tuve un coordinador en el Club Náutico ACOAG, que se llamaba Eduardo Friedman, que realmente me influyó también en el estímulo al conocimiento. Era un hombre muy, muy volcado a la química, a la física, a las ciencias duras. Ujú, Eh, no entré por él en las ciencias duras, pero siempre era muy interesante todas las cuestiones que hablábamos. Yo tenía 15 16 años. Después entro en la universidad. Ya en la universidad empieza mi carrera más formal y ahí quien me ayudó mucho, lo recuerdo, fue a los 21 años, quien me abrió las puertas a mi primera conferencia, Jaime Platskin, donde luego, muchos años después, y ya luego de su muerte, porque él murió en el atentado a la AMI, a la central judía de Buenos Aires, ujú, en, en, en 1994, en julio de 1994, él falleció cuando estalló esa bomba. Él me permitió hacer mi primera conferencia, pero era un hombre muy silencioso y nunca supe a qué se dedicaba. Yo pensé que se dedicaba a tareas de tipo administrativo. Y ujú, años después, ya estando yo en España, me llega la información que fue el maestro de otro maestro de Cábala y que era un cabalista oculto, un hombre que estudiaba la Cábala, pero yo nunca me había enterado y me pareció como muy curioso esta figura de Jaime Platskin porque él me permitió comenzar a impartir conferencias de historia. Fue el primero que me dijo sí, imagínate, confiar en alguien de 21 años, muy joven. ujú. Confió en mí, la verdad que a los coordinadores fue interesante, parece que les gustó mis primeras conferencias y a partir de ahí fui cada vez teniendo más conferencias, pero lo curioso que me pasó con él fue que años después, vuelvo a reiterarte, estando en España, me entero de que él toda su vida se había dedicado secretamente a la Kabbalah y que había formado a Yonet Salai, que fue un cabalista que ya falleció, que luego yo lo conocí. Pero me pareció curioso que yo entré en la Kabbalah unos, no sé, 15 muchos años después de haberla conocido, Ujú. al hombre que era un cabalista oculto y que yo no conocía. Así que indudablemente Jaime también me ayudó muchísimo. Y después mucha gente, ¿no? Cuando yo llegué a Barcelona, que no tenía contactos aquí, me hice de un amigo aquí, Josep María Ginesta, un amigo aquí en Cataluña, que me ayudó mucho a poder, bueno, tejer relaciones aquí. La verdad que cada uno, cada persona en la vida es como que te va ayudando en cada etapa, ¿no? Claro. También Joan Prat, luego, ya en el 2010, en 2008, eh, he tenido mucha gente, Francisco Fontana de Valencia, que recuerdo también me permitió impartir conferencias en Valencia, Francesc Romeu, un clérigo que yo lo quiero mucho aquí en Barcelona, que también hicimos muchas actividades juntos, porque yo trabajé muchos años en el diálogo judio-cristiano. Ujú, Me recuerdo a Simi Benarroch también, toda gente que me apoyó mucho cuando llegué a España, la verdad. Bueno, la familia Melul, David Melul, que ya falleció, un empresario judío español que me permitió hacer su biografía. Hubo mucha gente a lo largo de mi vida que me ayudó y a la que recuerdo, le tengo un gran cariño, un gran cariño. Muchísima gente que quizás en algún momento tendría que recordar con algún escrito, de algún modo, porque ujú. van pasando los años y Ya, toda esa gente que te ayudó por mínima ayuda fue muy importante en la vida de una persona, en mi vida. Siguen claro. siendo importantes porque los recuerdo con mucho, mucho cariño. Ujú, ujú. Mario, ¿has vivido alguna experiencia extrasensorial o transpersonal de manera espontánea? Y si así ha sido, ¿cuál? ¿Y qué relevancia y significado tuvo o tiene para tu vida? Mira, la verdad que si yo las englobo a mis experiencias, parecen muchas, pero yo las siento pocas. ¿Por qué? Porque no tengo experiencias todos los días. Es decir, yo no canalizo todos los días. Yo Ujú, todos los días estudio, imparto clases, pero tengo como ciertos periodos en mi vida donde se abrieron compuertas, se abrieron portales, ujú, donde me pasaron una serie de cosas, pero en momentos muy, muy especiales, ujú, muy claves. Por ejemplo, que aparezca el alma de mi abuelo, de mi madre, para darme un mensaje,
Esto me ha pasado, ujú, eh, pero me han pasado, quizás lo que yo podría contarle a la gente es la máxima experiencia que he tenido, más allá de la regresión a vida pasada, que ya la he contado en alguna otra entrevista, pero la máxima donde mi experiencia realmente fue realmente brutal de lo extrasensorial, de lo paranormal, de lo fuera de toda mm, lógica. mm, Yo recuerdo, te lo cuento exacto, hay que seguir una cronología. mm, Recuerdo claramente, esto fue agosto del 2018. ujú, Estaba durmiendo y recuerdo que a las 3 4 de la mañana, una voz me habla desde un sitio de mi casa y me dice, bueno, soy la hija de tal persona, era una alumna mía, ujú, hija que yo no la conocí, que después me entero que había muerto en un accidente de moto. ujú, Me dijo, soy la hija de tal persona, dile a mi madre que voy a nacer como su nieta. ujú, Esto fue en un día de agosto, entre las 3 y 4 de la mañana. Inmediatamente yo tengo confianza con mi alumna, se le informé mm, y me dijo, mira, Mario, no te puedo creer, estoy mm, volviendo con mi hijo y con mi nuera, estoy volviendo del hospital porque está embarazada mi nuera. mm, Y no te puedo creer que te habló esta voz diciendo que venía a mi hija como mi nieta. mm, Bueno, bueno, esto pasó. ujú, Y yo ya dije, bueno, esta es mi experiencia, punto. mm, Pero luego, en octubre, volvió a aparecer la misma voz, que no es una voz que escuchas por el oído, es como que escuchas dentro de la cabeza, mm, y empezó a decir, por favor, que me van a perder, que descanse. Dile que descanse, que me van a perder. Entonces, también 3 4 de la mañana, al otro día también era la segunda vez, claro. Y me dice, no te puedo creer, estamos volviendo del hospital, mi nuera tuvo pérdidas ayer mm, y ahora le dijeron reposo absoluto. Se puso al reposo absoluto, dije, bueno, aquí ya está, 2 veces. ya, Y en diciembre me aparece otra vez esta voz, me dice, soy la hija, que voy a nacer, que... Y dile a mi madre que se prepare, que voy a nacer mediados de febrero. Bueno, inmediatamente, tercera vez que me aparece la voz, las otras 2 veces coincidió completamente la información y entonces mi alumna me dice, no, no puede ser, porque el médico dice que van a ser en abril. Es imposible, porque tendría que ser 7 mesinas, no 9. claro. Y esto es imposible, le esperamos mediados de abril, así que muy bien todo. Las 2 primeras veces que tú has tenido esto fueron reales. Esta, Mm, vamos a decir que no, no va a funcionar. Bueno, el 10 de enero o 12 de enero me llamó y me ya. dijo que no. Nunca me había sucedido una experiencia en triple, en tres momentos. Ujú, He tenido experiencias de un solo momento, sí, pero nunca había tenido una experiencia de 3 momentos diferentes, mm, con 3 informaciones diferentes y mm, con 3 informaciones que son válidas, que fueron válidas. ya, Para mí, tengo otras que te puedo comentar, pero esta para mí fue como la mayor, ya. digamos, que yo he tenido en mi biografía como la mayor, ¿no? Ujú, Bueno, mira, José Luis, otra experiencia que tuve que fue muy fuerte porque me cambió por completo a nivel personal y como te reiteré, me sucedió en una etapa de mucho racionalismo, todavía yo no había entrado en los temas espirituales, fue cuando tuve esa regresión que, bueno, para mí fue como muy fuerte porque no creí que esto existía y ujú, no fue ni un sueño, ni fue una situación en Zúrich. Recuerdo perfectamente el día porque fue un día antes de mi cumpleaños. mm, Yo cumplo el 12 de febrero y esto fue el 11 de febrero del 2000 que yo me encontraba en la ciudad de Zúrich. Estaba en el hotel, recuerdo, y por la tarde había sucedido algo extraño porque era la primera vez que caminaba por la ciudad, pero parecía como que recorría las calles conociéndolas, las calles de la Zurich antigua, del siglo IX. ujú,
Y en un momento, de repente me encuentro con una iglesia, me la acuerdo perfecta, cortando una calle, y dije, esta iglesia no estaba aquí. ¿Qué mm, hace esta iglesia? Y dije, ¿cómo esta iglesia no estaba aquí? ¿Cómo yo sé si esta iglesia estaba o no estaba aquí? No entiendo. mm, Yo pensé como que la calle seguía. Y doblé y dije, bueno, pero si doblo aquí, termino en el lago. Y de repente doblé y encontré un lago por primera vez en mi vida también, que era parte del río. Bueno, dije, esto me pareció como muy raro. Estaba muy cansado con el cambio de horario. Dije, no, no puede ser, porque yo venía de Argentina en ese momento. mm, Y, y entonces lo que me sucedió fue que volví, comí, me fui a dormir y a las 11:30, 12 de la noche, empiezo a sudar de un modo muy extraño porque no hacía calor en la habitación. Empieza a tomarme taquicardia, mi corazón se empieza a acelerar de una manera impresionante, que es mm, más, en ese momento sentí que yo iba a tener un paro cardíaco y que me iba a morir, lo que sentía adentro. mm, Y en ese momento me acuerdo que abrí los ojos, pero mi cuerpo no lo podía mover. No podía mover ni las piernas, ni las manos, ni los brazos, nada, no podía mover nada. mm, Solamente estaba como mirando al techo con los ojos abiertos y en ese momento siento que desde mi cabeza hay como una cabeza etérea que sale así. Siento que una parte de mi cabeza sale de mi cabeza, no sé cómo contarlo, la verdad, sí, sí, porque mi sí, cabeza no se había movido de la claro, almohada. claro, claro. Y entonces sale esta cabeza etérea así y de repente me veo a mí dentro de una armadura. Mm, Y de repente esta cabeza etérea hace así, se da vuelta y ve un río al lado, que mm, justamente era el río que daba a la ventana de mi habitación del hotel, que ahí yo había cerrado la cortina mm, 2 o 3 horas antes de irme a dormir, un río verde. Y luego la cabeza hace así y ve acá un símbolo cruzado que me resultó como extraño porque yo que más o menos tenía una idea, digamos, había estudiado las cruzadas, siempre lo entendía como una cruz roja y me apareció una mm, cruz azul, mm, lo cual me llamó la atención. ujú, Eh, y luego esa cabeza etérea mira hacia adelante era hacia arriba, miraba contra el techo en realidad, ujú, físicamente hablando, pero la cabeza etérea mira hacia adelante y ve muchísima cantidad de gente a caballo, que indudablemente adelantan ante la nobleza porque tenían caballos muy bonitos, mm, y esa cabeza etérea da vuelta así, como la película El Exorcista, que la cabeza, pero no la cabeza física, mi cabeza física estaba en el mismo lugar, sí, sí. la cabeza etérea mira así, como mirando hacia atrás de la almohada. Mm, En vez de mirar la almohada, lo que mira son un montón de caballos con gente muy cansada, pero que indudablemente no eran como los nobles que estaban adelante, mm, porque eran caballos normales de gente que se notaba que estaba muy cansada. ujú, Y en ese momento, el final de ese momento es que dos niños me saludan, que están como muy tristes de que yo me voy, ujú, parece que son hijos míos. Esto ujú, me pasó en el 2000. Mis hijos nacieron en el 2004 y 2007. ujú, Así que yo hasta ese momento no sabía que iba a tener dos hijos. ujú, Y en el 2000 dos niños me saludan, como llorando, con la madre detrás que no la veo bien, pero los dos niños me saludan llorando y yo me estoy yendo. Y eso fue, y ahí me levanté, seguía la taquicardia, me fui a bañar del sudor. Imagínate yo todo esto, cómo me había movilizado, ¿no? claro, claro. Me había movilizado, pero lo oculté. No, no, no lo hablé nunca. Mm, Después lo hablé con quien fue mi pareja, pero la verdad que no, lo mantuve muchos años como no lo comenté a nadie, mm, como algo totalmente privado mío. ujú, Y bueno, empiezo en Cábala, en temas espirituales, etcétera. Viajo con un grupo a Israel. Estamos cruzando un arco en el norte de Israel. No me acuerdo si era Cesarea la Marítima, si no recuerdo mal, no era Aco, era Cesarea la Marítima. Y en un momento, mientras estamos cruzando ese arco, yo digo al grupo, bueno, por aquí pasamos, no dije por aquí pasaron, no sé qué me pasó en la confusión que tuve, dije por aquí pasamos, y al lado mío había un señor, que era un empresario de Lérida, de Lleida, aquí en Cataluña, que me dice, solo los que pasamos por aquí sabemos que pasamos. Hombre, este hombre no sabía nada de mi ya, experiencia de Zurich.
Sí, sí. Entonces me abraza y le digo, ¿pero qué pasa? Me dice, ¿usted no se acuerda? Le digo, no me acuerdo, porque la verdad, estaba cruzando ese arco, no me acordaba nada. Usted pasó adelante mío y yo pasé atrás suyo. Usted me comandaba, me dice. Y dice, ¿y este hombre cómo sabe que yo tuve esa experiencia? Ya, Eso fue claro, muy, muy fuerte, porque venía a relacionarse con una experiencia que este hombre no sabía de mí claro. en la confusión. Y después pasaron los años, no me acuerdo si fue esto en el 2010, 2011, que volví con otro grupo de Israel. Estaba en el Santo Sepulcro, que siempre me llama la atención el Santo Sepulcro, siempre me llamaba mucho la atención y no Mm. sabía por qué. De hecho, el guía de turismo me dice, tú eres judío. Me dice, ¿pero qué te convertiste al cristianismo? ¿Que sentís aquí algo en el Santo Sepulcro? Le digo, no, no me convertí al cristianismo, pero hay una energía aquí que Mm. yo siento esta energía. Mm. Bueno, con un grupo, era agosto, no llevo nunca más grupos en agosto porque hace muchísimo calor en Israel, Sí. jamás ya no voy nunca más en agosto, pero era en agosto con ese grupo, estaba muy cansado, sudado, la gente bebía, y entonces el guía nos propone entrar debajo del Santo Sepulcro, donde hay como un agujero que hicieron los cruzados ahí, como una cueva donde hicieron los cruzados, y donde hay una pintura. Mm. Entonces se pone todo el grupo a mirar la pintura y yo de atrás digo, estoy cansado, no voy a escuchar la pintura, la voy a escuchar sentado. Mm. Y hay dos como zonas de piedra, como sillas de piedra alargadas. Mm. Yo me siento en una, la que está entrando de la mano izquierda, me siento ahí, el guía empieza a explicar el cuadro y en un momento dice, pero ¿qué es lo más importante de este sitio? ¿Qué es lo más importante de este sitio? Y lo más importante de este sitio es donde está sentado Mario. Claro, yo no te conté algo que había pasado en Zúrich, porque en Zúrich, desde atrás, algunos me llamaban Godofredo, Godofredo, en un idioma que yo no entendía. Y entonces, estábamos ahí en el Santo Sepulcro 2010-2011, y dice, donde está Mario sentado, ahí murió Godofredo de Boulogne, en el 1099. ¿Te imaginas que yo salté de ahí? Salté que no sabía para dónde saltar. Y entonces yo empecé a atar cabos, después le empecé a hablar públicamente este tema, en ese momento pensé que la gente me hubiera tratado de loco, ahora Claro, también me van a tratar de claro. loco, No, claro, ahora ya soy un loco conocido, digamos, entonces no tengo problema. claro. Pero digamos, en ese momento yo, durante todo ese tiempo, desde el 2000, que tuve esta experiencia, durante todo el resto de mi vida hasta hoy, siempre fui atando cabos de que todo lo que me fue sucediendo en mi vida tenía relación con esta vida pasada. Mm. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ejemplos quizás tontos de lo cotidiano. Ujú. Siempre a mí me gustaron los partidos de polo. En Buenos Aires iba a ver porque me gustaban, porque me gustaba ver los caballos o Ujú. ver equitación. Siempre me fascinaron los caballos. Ujú. Pero yo decía, ¿de qué me fascinan los caballos? Mi familia es Claro, comerciante, a nadie le interesa a nadie ningún caballo, claro. pero siempre tenía como una fascinación por los caballos. Mm. Entonces, claro, esta cuestión de vida pasada me cerró. Luego, otra fascinación mía fueron mis 15 años de investigación sobre los orígenes judíos del cristianismo. Mm. Es decir, yo hice muchas investigaciones, muchos años, el judaísmo de San Pablo, el judaísmo de Jesús, mi tesis doctoral en historia, sinagoga e iglesia, que es por qué se rompió, por qué la ruptura del cristianismo y el judaísmo. Mm. Y fíjate, Godofredo de Boulogne, el hombre que dirigió la primera cruzada Mm. y que además hizo unas grandes matanzas de comunidades judías en Alemania, que esto también se relaciona con el propio Godofredo, ¿no? Y la búsqueda de ir al Santo Sepulcro a buscar, podríamos llamar el Santo Grial, que Ya. yo estoy convencido que es la espiritualidad secreta del judaísmo. Mm. Realmente es ese llamado Grial, digamos, lo que es la base mística, ¿no? De nuestras religiones, Ujú. lo espiritual, para llamarlo de algún modo. Entonces, toda mi vida actual, como Mario Sabán, con esta identidad, la pude ir atando a esa vida pasada. Pero no solo eso, el primer efecto que me causó esta regresión a vida pasada fue el haber cancelado absolutamente el miedo a mi muerte. Mm. Es decir, realmente
no es ningún autoengaño, que no le tengo miedo a mi muerte. Es más, le tengo como dolor a la muerte de los que me rodean, pero no la mía propia. Mm, Con lo cual, esto también me impresionó, como diciendo, parece ser por esta experiencia que la vida continúa. Y después tuve muchos más casos de personas fallecidas que se me aparecieron, que me hablaron. Pero te vuelvo a reiterar, no soy un habitué de estas experiencias, mm, sino que al contrario, las intento bloquear. mm, Las intento bloquear porque si no las bloqueo, me puede llegar mucha información que no sé cómo administrarla. claro, claro, Entonces, yo creo que lo bueno de esta vida es ver qué información te sirve y claro, cuál no te sirve, porque llega un momento que claro. yo he tratado muchos mediums, por lo menos dos o tres, Mm, de que vivían mucho más del otro lado que de este lado. ya. Entonces, las cuestiones, podríamos llamarlas paranormales, que existen y que son reales y que envían información, Mm, también se tienen que regular, también se tienen que autolimitar porque se puede volver peligrosa para una persona, porque tiene que después todo esto integrarlo, tiene que todo esto emocionalmente llevarlo adelante. No es tan claro, fácil. claro. No, no, pienso lo mismo, aparte que saber gestionar y sacar la mejor parte, ¿no? O sea, quedarse Así con es, lo bueno, ¿no? Escuadriñar todo y retener lo bueno, ¿no? así es. Em, Mario, si has vivido experiencias de estados modificados de la conciencia durante la realización de alguna práctica meditativa, de alguna técnica de respiración, por medio de movimientos corporales, de ayunos o ingesta de sustancias enteogénicas, ¿cuáles han sido para ti las más significativas y relevantes? Bueno, yo nunca he probado sustancias, porque pienso que hay un concepto en la cábala que es el pan de la vergüenza, que es como recibir información anticipada que uno no ha trabajado. Ujú, Entonces, y además he tenido alumnos que se han despersonalizado, ujú, con lo cual fue muy difícil volver a la realidad de su identidad. ujú, Con lo cual le tengo mucho respeto a todo lo que son sustancias psicodélicas. ujú, Ahora, con respecto a una técnica de respiración, bueno, yo soy consciente que a mí me altera la conciencia un especial tipo de música clásica. ujú, Yo tengo una alteración que a tal punto la puedo provocar y entro en lo que Gershom Scholem habla que parece ser que tuvo Moisés de León, que es lo que se llama escritura automática. ujú, Es decir, a mí me sucede de que yo, si por ejemplo escucho un tipo de música clásica, me puedo quedar sentado durante 6 7 horas bebiendo agua casi sin interrupción y escribiendo sin parar, pero 50 60 100 páginas, ujú, en estado alterado. Es decir, realmente si tú me dices, bueno, ¿qué es lo que más te altera la conciencia? Y a mí claramente la música clásica, pero ¿qué música clásica? Porque no es toda la música clásica, es una época específica del barroco. ujú, Es decir, por ejemplo, si yo comienzo con los autores del barroco de 1610, ujú, 1620, ujú, hasta 1750, 1760, más o menos, son justo los autores de ese periodo los que ese tipo de música me altera la conciencia, la música clásica barroca. Si ujú, yo me voy hacia 1580, 1570, que me acerco al Renacimiento, ujú, la música medieval no tiene ningún efecto sobre mí. Y ujú, si paso a 1780, donde entro en el romanticismo, Mozart, todo lo que viene luego, tampoco me pasa nada. ujú, Es curioso mi situación, mi caso, ujú. donde yo tengo una música específica de autores específicos, donde entro a tener estados de entusiasmo, ¿no? De posesión divina, de un estado alterado de conciencia. Pero Entonces, consciente, ¿no? sí, Consciente, sí, claro. sí, consciente, claro, Y consciente. sabiendo que eso te lo proporciona esa música, que tú eres Ese tipo consciente de de música ese me tipo de música. proporciona. Yo, por ejemplo, si tengo que escribir en silencio una página y lo escribo con la música clásica barroca, la página tiene una vibración, una exaltación, un entusiasmo completamente diferente si tengo música o estoy en silencio. Ujú, Es un caso muy curioso el mío, calculo que de sinestesia, donde yo estoy traduciendo la música a términos, esas vibraciones
mm, a términos conceptuales. Y siento cuando estoy escribiendo como que estoy escribiendo una partitura musical, que mm, yo no sé escribir, no soy compositor para mm, escribir una partitura musical, pero siento que estoy bajo un efecto que hace que yo sea consciente de que la información no la estoy recibiendo por el hemisferio izquierdo racional, sino que la estoy recibiendo directo por el derecho a nivel intuitivo, mm, como una caída de flujo de información, tipo de revelación como muy automática. Eso yo te diré que, claro, al conocer esto yo lo puedo provocar en mí. claro, Y esto es una gran ventaja, porque no claro, necesito alucinógenos, claro. solamente la música que parece ser que opera en mí como un alucinógeno. He Ujú, tenido una experiencia que la realizó mi amiga Estela Tobal en Buenos ujú, Aires, donde fue una experiencia tipo Reiki, ujú, donde empezó a dirigir mi respiración ujú, y donde yo entré en un trance donde las letras hebreas me llovían letras hebreas. ujú, Pero lo curioso de la lluvia de letras hebreas era que las letras que me llovían eran las del tetragrama, las del nombre de Dios, y esas letras cambiaron de color caminando todo el árbol de la vida. ujú, Es decir, empezaron esas letras desde el azul oscuro de Malhut y fui viendo que iban cambiando todos los colores de las sefirots, de las dimensiones del árbol, hasta llegar al color transparente de Keter. Fue un caso curioso, que te vuelvo a reiterar, no soy un habitué de las técnicas meditativas, pero ujú, bueno, si tomamos que la música clásica me altera, digamos, la conciencia de este modo, ujú, indudablemente sí, opero, ya te diría, casi todos los días escribiendo con música clásica. ujú, ujú. Bueno, pues Mario, para mí ha sido un placer, un regalo. Igualmente, igualmente. Imagino que quien te escuche y y quien te vea, pues imagino que también será lo mismo. Te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras, tu experiencia de vida. Para mí ha sido, bueno, te lo repito otra vez porque, bueno, incluso puedo ser un poco pesado, ¿no? Pero es un regalo. Eh, y bueno, y espero, pues, no sé si alguna vez vienes por Mallorca y imagino que tu agenda será un poco apretada, pero si El pudiésemos día que vaya a coincidir, Mallorca, esperemos coincidir. esperemos coincidir y nada, y hasta la próxima. Un abrazo grande, shalom a todos, un abrazo. Shalom, gracias.